12 de julio de 2026. Hugo Carvajal, el Pollo. El jefe de espías que lo sabía todo, extraditado a Estados Unidos y listo para hundir a medio régimen. Hay hombres que acumulan poder en silencio, que nunca aparecen en los titulares principales, que nunca dan el discurso frente a la multitud, que nunca firman el decreto que cambia la historia, pero que sin embargo son los que deciden quién sube, quién cae, quién desaparece y quién sobrevive. Hombres que existen en la sombra, porque la sombra es exactamente donde necesitan estar para hacer lo que hacen. Hugo Carvajal fue uno de esos hombres. Durante más de una década, fue el cerebro invisible detrás del sistema más opaco y más peligroso de América Latina. Controlaba los secretos, controlaba las escuchas, sabía qué generales eran leales y cuáles estaban negociando con el enemigo. Sabía qué políticos tenían cuentas en el exterior y cuáles tenían cadáveres enterrados en lugares que nadie debería conocer. Sabía todo eso porque era su trabajo saberlo. Era el jefe de la inteligencia militar venezolana, bajo Hugo Chávez y luego bajo Nicolás Maduro. Era, en todos los sentidos que importan, el hombre más peligroso de Venezuela. Y hoy ese hombre está preso en Estados Unidos. Se declaró culpable de narcoterrorismo, tráfico de drogas y conspiración para importar cocaína. Enfrenta décadas de prisión o cadena perpetua. Y lo más importante, está cooperando con la justicia norteamericana. Ha ofrecido entregar todo lo que sabe, y lo que sabe podría hundir a medio chavismo de una sola vez. Quédate, que esta historia apenas está comenzando. Para entender quién es Hugo Carvajal, hay que entender de dónde viene. No nació en Caracas entre familias de poder. No creció rodeado de influencias políticas ni de contactos militares heredados. Nació el 1 de abril de 1960 en Puerto La Cruz, una ciudad portuaria del estado Anzoátegui, en el oriente, Venezuela. Ciudad de mar, de calor permanente, de gente que trabaja duro y que aprende desde niño que las cosas no llegan solas. Carvajal entró el ciencia militar por la misma razón que entran muchos hombres jóvenes en América Latina a las Fuerzas Armadas. Porque era una de las pocas rutas concretas hacia una vida distinta, disciplina, jerarquía, ascenso por mérito o por lealtad. Las reglas eran claras, al menos en apariencia. Avanzó despacio pero con consistencia. No fue un militar brillante en el sentido espectacular del término. No ganó batallas memorables ni lideró operaciones que quedaran en los libros. Su inteligencia no era la del estratega de campo, era la del observador. La del hombre que escucha más de lo que habla, la del que recuerda detalles que otros descartan como de esa clase de inteligencia en el mundo de la política y el espionaje vale infinitamente más que cualquier medalla de combate. Cuando Hugo llegó al poder en 1999 después de su victoria electoral aplastante, Venezuela entró en un proceso de transformación acelerada y brutal. Las instituciones se doblaron. Las lealtades se reordenaron. Los militares que habían apoyado la revolución bolivariana desde sus inicios, desde el fallido golpe de 1992, empezaron a ocupar posiciones que antes les estaban vedadas. Carvajal era uno de ellos. Había estado cerca de Chávez desde los años previos al poder. Proximidad tenía un precio y también una recompensa. En 2004, Chávez lo nombró jefe de la Dirección de Inteligencia Militar, conocida como la DIM, en el cargo más delicado, más poderoso y más oscuro del aparato de seguridad venezolano. Desde ese escritorio, Carvajal no solo administraba información, construía redes, establecía alianzas,
identificaba amenazas reales e inventaba las que convenía inventar. Tenía acceso directo al presidente. Era uno de los pocos hombres en Venezuela que podía entrar a la oficina de Chávez sin pedir permiso y sin que nadie lo cuestionara. Ocupó ese cargo hasta 2011 y luego regresó, brevemente, entre 2013 y 2014, ya bajo la presidencia de Nicolás Maduro. 7 años en total al frente de la inteligencia militar. Sí, es acumulando información que en el mundo donde él viví equivaldría a poder absoluto, que en un régimen como el chavismo, la información no es solo conocimiento. Es moneda, es arma, es seguro de vida. La imagen que el régimen construyó de Carvajal era la del revolucionario leal, un general que protegía la patria bolivariana de sus enemigos, internos y externos, el soldado ideológico que había entregado su vida al proyecto de Chávez. Esa era la versión pública, la que aparecía en los actos oficiales, en las fotografías protocolares, en los discursos patrióticos. Pero debajo de esa versión existía otra que los fiscales norteamericanos pasaron años documentando con testigos, registros financieros, comunicaciones interceptadas y declaraciones de colaboradores que decidieron hablar antes que él. Esa versión privada tiene un nombre específico en los expedientes judiciales de Estados Unidos: el cartel de los soles. Pausa un momento y piensa en esto. J. El hombre encargado de proteger la seguridad del Estado venezolano era, según las acusaciones formales presentadas en tribunales federales de Nueva York, uno de los principales articuladores de una red de narcotráfico que operaba desde las entrañas mismas de las Fuerzas Armadas venezolanas. El Cartel de los Soles no es una organización criminal externa que infiltró al ejército. Es, según la Fiscalía norteamericana, una estructura construida por militares venezolanos de alto rango que usaron los recursos del Estado, sus aviones, sus puertos, sus rutas diplomáticas para mover cocaína a escala industrial desde Sudamérica hacia Centroamérica, México y, finalmente, hacia el mercado de consumo más grande del mundo, Estados Unidos. Y Carvajal, según esas mismas acusaciones, no era un eslabón menor. Era uno de los articuladores centrales, el hombre que garantizaba que las rutas se mantuvieran abiertas. O el que aseguraba que las fuerzas del orden miraran hacia los lados pasaban cuando los que nos hicimos los que negociaba directamente con las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que eran en aquellos años la organización más poderosa del narcotráfico en la región, y cuyos vínculos con el régimen venezolano son uno de los secretos peor guardados de la política latinoamericana de las últimas 2 décadas. Caína no viajaba en maletas. Viajaba en toneladas, usando aviones militares venezolanos, usando puertos controlados por el Estado, usando rutas que nadie podía cuestionar porque las protegía la autoridad formal del gobierno. Porque si todo eso, según los documentos judiciales, ocurría con el conocimiento y la participación activa de hombres como Carvajal. Todo dinero generó todo esto. Los números que aparecen en los expedientes son difíciles de dimensionar desde la vida cotidiana: millones de dólares, decenas de millones, posiblemente más, dinero que no terminaba en hospitales, ni en escuelas, ni en los programas sociales que el chavismo usaba como argumento de legitimidad frente al mundo. Terminaba en cuentas en el exterior, en propiedades, en una red de beneficiarios que abarcaba desde generales hasta funcionarios civiles que sabían exactamente de dónde venían los recursos y preferían no hacer preguntas. Sí,
Si esto te está generando preguntas, si estás pensando que querías saber más sobre este tema desde hace tiempo, este es el momento de suscribirte al canal para no perderte lo que viene. Esta historia tiene muchos más capítulos todavía, pero la historia de Carvajal no es solamente la del criminal que construyó una red de narcotráfico en la sombra del poder. Compo de su Chimien. La del hombre que vio llegar el momento en que ese poder se volvía contra él y decidió actuar antes de que fuera demasiado tarde. Y ese momento llegó en 2019, en uno de los años más convulsos de la historia reciente de Venezuela. Para entender lo que pasó en 2019, hay que entender el contexto. Venezuela llevaba años en caída libre, la economía colapsada, la hiperinflación destruyendo los ahorros de generaciones enteras, la escasez de alimentos y medicamentos convertida en emergencia humanitaria crónica, millones de venezolanos emigrando hacia cualquier país que los recibirá. Y en medio de ese desastre, Nicolás Maduro se aferraba al poder con una combinación de represión, control militar y apoyo internacional de regímenes que tenían sus propias razones para mantenerlo en pie. Cuba, Rusia, China, Irán. Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, se proclamó presidente interino de Venezuela en enero de 2019, con el reconocimiento de decenas de países, incluyendo Estados Unidos. Lo que siguió fue un intento de levantamiento militar que buscaba convencer a las Fuerzas Armadas de abandonar a Maduro y reconocer a Guaidó como autoridad legítima. El intento fracasó. La mayoría de los militares que habían prometido apoyo en privado retrocedieron en el último momento, ya fuera por miedo, por cálculo o porque Maduro había movido sus piezas más rápido. Pero hubo un hombre que no retrocedió. Hugo Carvajal salió públicamente a apoyar a Guaidó, grabó un video, habló ante la cámara con la seguridad de alguien que había tomado una decisión definitiva. Y sabía exactamente lo que esa decisión le costaría. Llamó a los militares a sumarse. Habló de la corrupción del régimen con la autoridad de quien la conoce desde adentro. Ese video fue la línea que no tiene regreso. Desde ese momento, Carvajal dejó de ser un aliado del régimen y se convirtió en un objetivo que sabía demasiado para dejarlo libre y demasiado peligroso para intentar eliminarlo sin consecuencias internacionales visibles. La solución que eligió fue desaparecer, salir de Venezuela y encontrar un lugar donde el largo brazo del chavismo no pudiera alcanzarlo fácilmente. Ese lugar fue España. Durante años vivió en Madrid de manera discreta, bajo nombre falso, con documentos alterados, moviéndose con la cautela del espía que sabe exactamente cómo funciona la vigilancia, porque él mismo la diseñó durante años. Pero la discreción tiene sus límites cuando eres un general venezolano con órdenes de captura internacionales, y cuando hay organizaciones enteras dedicadas a encontrarte. Por ejemplo, en septiembre de 2021, la policía española lo detuvo en Madrid, con ¡qué valientes! La Audiencia Nacional Española comenzó a estudiar el pedido de extradición presentado por Estados Unidos. Y fue ahí donde comenzó una batalla legal que se extendió casi 2 años, durante la cual Carvajal intentó por todas las vías posibles evitar ser entregado a la justicia norteamericana. Argumentó que la extradición era política. Argumentó que no tendría un juicio justo. Intentó que los tribunales españoles rechazaran el pedido. No lo logró. En julio de 2023, Hugo Carvajal fue extraditado a Estados Unidos. Aterrizó en suelo norteamericano como preso federal, acusado de algunos de los cargos más graves que existen en el sistema judicial de ese país.
narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, cargos relacionados con armas. Cada uno de esos cargos lleva asociadas décadas de prisión. Bien. De todos ellos podría significar el resto de su vida detrás de las rejas. Durante meses, Carvajal mantuvo una posición de relativa resistencia. No cooperaba activamente, no había hecho un trato formal con los fiscales. Pero todo eso cambió en junio de 2025, a solo días de que comenzara formalmente su juicio. De manera sorpresiva, completamente inesperada para los observadores externos que seguían el caso, Carvajal se declaró culpable. Esas dos palabras tienen un peso específico en el sistema judicial de Estados Unidos que es difícil de exagerar. Declararse culpable antes de un juicio no es simplemente admitir los hechos, es el inicio de una negociación. Es el mecanismo formal a través del cual un acusado ofrece su cooperación a cambio de una reducción de sentencia. Es decir, Carvajal no solo admitió lo que hizo, ofreció contar todo lo que sabe sobre lo que hicieron los demás, y lo que sabe sobre lo que hicieron los demás es, potencialmente, uno de los archivos de información más explosivos que han caído en manos de la justicia norteamericana en décadas. Piensa en lo que este hombre acumuló durante 7 años al frente de la inteligencia militar venezolana, escuchas telefónicas, registros de reuniones, nombres de intermediarios, rutas de dinero, acuerdos con organizaciones que van desde las FARC y el ELN en Colombia hasta Hezbollah en el Líbano, pasando por conexiones documentadas con los servicios de inteligencia cubanos, iraníes y rusos. Carvajal no era un actor secundario en ninguna de esas relaciones. Era el interlocutor directo, que firmaba o autorizaba. El que estaba en la sala cuando se tomaban las decisiones, y ahora está sentado frente a los fiscales del Distrito Sur de Nueva York, contando todo eso, en diciembre de 2025, desde su celda en algún lugar del sistema penitenciario federal norteamericano. Carvajal envió una carta pública dirigida directamente a Donald Trump. No es una carta ordinaria. Es un documento que mezcla la petición de clemencia con la oferta de información. Le dice a Trump que puede proteger a Estados Unidos, que puede ayudar a desmantelar redes que llevan décadas operando, que está arrepentido, que quiere hablar. La carta tiene algo que los analistas que la estudiaron notaron de inmediato: el nivel de detalle con el que Carvajal describe lo que puede ofrecer no es el de alguien que improvisa. Es el de alguien que lleva tiempo pensando exactamente qué cartas tiene en la mano y cómo jugarlas de la manera más efectiva posible. El jefe de espías sigue siendo, en el fondo, el mismo hombre que siempre fue. Calculador, estratégico, moviéndose varios pasos adelante de lo que el momento visible sugiere. Y hay una señal que los expertos en derecho federal norteamericano interpretan con bastante claridad. Su sentencia, que originalmente estaba programada para octubre de 2025, fue pospuesta, y luego pospuesta de nuevo. En el sistema judicial de Estados Unidos, cuando la sentencia de un acusado que se declaró culpable se pospone repetidamente sin explicación pública, la interpretación más probable no es un error administrativo. Es que el acusado está cooperando activamente con los fiscales, y que esa cooperación todavía no ha terminado. Todavía hay información que entre que todavía hay conversaciones en curso, no quieren interrumpir con una sentencia definitiva que cierre el capítulo. Dicho de otra manera, Carvajal sigue hablando, y lo que está diciendo es
suficientemente importante como para que la maquinaria judicial de la potencia más grande del mundo decida pausar su propio para escucharlo con calma. Ahora bien, ¿qué es exactamente lo que puede entregar? Los documentos judiciales públicos dan algunas pistas, pero solo algunas. La mayor parte de lo que Carvajal ha dicho en sus sesiones de cooperación está bajo sello, protegida por la confidencialidad que rodea a los acuerdos de colaboración en procesos federales. Pero si uno lee entre líneas, los cargos que enfrentó, las declaraciones públicas desde prisión y el perfil de los casos que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York tiene abiertos contra funcionarios venezolanos, comienza a dibujarse un mapa bastante claro de los territorios que Carvajal puede iluminar. Primero, el tráfico de drogas a escala estatal. No estamos hablando de carteles independientes que operaban a pesar del gobierno venezolano. Estamos hablando, según las acusaciones, de un sistema en el que el propio Estado venezolano era el cartel. Los aviones militares que transportaban cargamentos, los puertos que operaban como puntos de transferencia, funcionarios que cobraban por garantizar que los cargamentos llegaran sin interferencia. Carvajal conoce ese sistema desde adentro porque, según la Fiscalía, era uno de sus arquitectos. Segundo, los vínculos con las FARC y el ELN, la relación entre el régimen chavista y las guerrillas colombianas, es uno de los temas más delicados de la política bolivariana latinoamericana. Venezuela les proporcionó refugio, les permitió operar desde su territorio, les facilitó acceso a recursos. A cambio, según los expedientes judiciales norteamericanos, recibía dinero del tráfico oficial que servía como elemento disuasorio contra cualquier intento de desestabilización interna. Carvajal era el interlocutor de esa relación, el que se sentaba con los mandos guerrilleros, el que acordaba los términos, el que garantizaba el cumplimiento. Tercero, las operaciones con Irán, Cuba y Rusia. Venezuela no es simplemente un país con problemas internos. Es un nodo en una red de alianzas que conecta regímenes que tienen en común su hostilidad hacia el orden internacional liderado por Estados Unidos. Cuba envía asesores de inteligencia. Rusia vende armas y proporciona cobertura diplomática. En el Consejo de Seguridad de la ONU, Irán construyó vínculos que van desde acuerdos energéticos hasta, según algunas fuentes, la presencia de estructuras asociadas a Hezbollah en territorio venezolano. Carvajal coordinó partes de esas relaciones desde su posición en la DIM. Con cuarto, la manipulación. Venezuela ha celebrado elecciones bajo el chavismo que el régimen presentó como legítimas y que buena parte de la comunidad internacional rechazó como fraudulentas. Los mecanismos exactos de esa manipulación. ¿Quién ordenó qué? ¿Cómo se alteraron los números? ¿Quiénes en el Consejo Nacional Electoral eran funcionarios del régimen con instrucciones específicas? Es información que un hombre en la posición de Carvajal necesariamente habría conocido o supervisado. Quinto, el Tren de Aragua. Spamase. Esta organización criminal venezolana, que comenzó como una banda dentro de la cárcel de Tocorón en el estado Aragua, se expandió en pocos años hasta convertirse en una de las organizaciones delictivas más peligrosas del continente, con presencia documentada en más de 10 países de América Latina y, recientemente, en ciudades de Estados Unidos. Pregunta que los investigadores norteamericanos llevan años intentando responder es hasta dónde llegan los vínculos entre el Tren de Aragua y el propio Estado venezolano.
Si esos vínculos existen en el nivel que algunas fuentes sugieren, Carvajal los conoce. Todo esto dibuja un panorama que, para Nicolás Maduro y para los hombres que lo rodean, debe resultar profundamente inquietante, no porque Carvajal sea el único que sabe estas cosas, sino porque es el primero con ese nivel de acceso que está en manos de la justicia norteamericana y que ha decidido cooperar, que ha calculado que su mejor opción, la que le da más posibilidades de no pasar el resto de su vida en una celda federal, es abrir el archivo y mostrar lo que hay adentro. Maduro ya enfrenta sus propios cargos en Estados Unidos. Selkenson Ciro. La acusación formal presentada en 2020 lo señala como uno de los líderes del cartel de los soles. Hay una recompensa de $15 millones ofrecida por el gobierno norteamericano por información que conduzca a su captura o condena. Y ahora, sentado en alguna sala de interrogatorio del sistema federal, está el hombre que fue su jefe de espías, el que conoce los secretos que Maduro preferiría llevarse a la tumba. ¿Está mintiendo Carvajal? ¿Está exagerando lo que sabe para conseguir una reducción de sentencia más generosa? Es una pregunta legítima y los fiscales norteamericanos nos la tienen muy presente. ¿Qué es la primera vez que un colaborador exagera o distorsiona la información para resultar más valioso? Hay algo que hace que el caso Carvajal sea diferente al del delincuente común, que inventa historias para quedar mejor parado. Carvajal fue el jefe de la inteligencia militar venezolana. Su trabajo consistía exactamente en separar la información verificable de la fábrica, en distinguir lo que era real de lo que era conveniente, en operar en un mundo donde las mentiras se descubren rápido y donde las consecuencias de ser descubierto mintiendo son infinitamente peores que las de decir una verdad incómoda. No. Si hay alguien que sabe exactamente qué información puede sostener un escrutinio judicial riguroso y qué información se derrumbaría ante el primer contrainterrogatorio, ese alguien es el hombre que pasó décadas en el negocio de la inteligencia. Además, los fiscales del Distrito Sur de Nueva York no son novatos. Han construido casos contra carteles colombianos, contra organizaciones de tráfico internacional que operan en múltiples jurisdicciones, contra funcionarios de gobierno de varios países. Saben verificar la información que reciben. Y el hecho de que hayan aceptado la declaración de culpabilidad de Carvajal y estén aparentemente invirtiendo tiempo significativo en su cooperación, sugiere que lo que está diciendo tiene suficiente sustancia como para justificar ese esfuerzo. Te pregunto algo directamente y quiero que lo pienses. Si tú hubieras controlado los secretos de un régimen entero durante 7 años, si hubieras estado en las reuniones donde se tomaban las decisiones que nadie debería saber, si hubieras escuchado las conversaciones que esos hombres que nadie más escuchaba, ¿cuánto poder tendrías en ese momento? ¿Cuánto miedo te provocaría ese poder cuando el régimen que te protegía se volviera en tu contra? Eso es exactamente lo que vivió Carvajal entre 2019 y 2023. 4 años sabiendo que tenía en la cabeza información que podía destruir a hombres muy poderosos y que esos mismos hombres tenían recursos prácticamente ilimitados para silenciarlos si consideraban que era necesario. Y 4 años moviéndose entre países con documentos falsos, durmiendo que no podía nombrar, sabiendo que la lana por la que seguía vivo, que todavía no había hablado, y que por lo tanto seguía siendo más valioso silenciado que muerto.
Esa ecuación cambió el día que aterrizó en suelo norteamericano. Silenciarlo dejó de ser una opción práctica para el régimen, y hablar se convirtió en la única carta que le quedaba para negociar su propio futuro. En sus declaraciones públicas desde prisión en 2025, Carvajal describió al gobierno de Maduro como una organización narcoterrorista, no como un gobierno corrupto, no como un régimen que cometió excesos, o una organización criminal que se apoderó de las instituciones del Estado y las usó para sus propios fines durante 2 décadas. Esa descripción, viniendo de quien viene, tiene un peso que ningún análisis de un experto externo puede igualar. Que Carvajal no lo dice desde afuera, mirando hacia adentro. Lo dice desde el centro mismo de lo que describe. Parte de eso lo construyó, lo sostuvo, y ahora, desde una celda federal en algún lugar de Estados Unidos, está ayudando a desarmarlo pieza por pieza. La madre de uno de los detenidos políticos venezolanos, que lleva años esperándonos. Los mecanismos internacionales avanzan a una velocidad que parece diseñada para la desesperación. Esa mujer no sabe el nombre de Hugo Carvajal. Probablemente nunca escuchó hablar de él. Pero lo que ese hombre está diciendo en esas salas de interrogatorio tiene el potencial de cambiar el cálculo político que mantiene a su hijo encerrado. Eso es lo que hace que esta historia importe más allá de los tribunales federales de Nueva York, más allá de los análisis geopolíticos, más allá de los titulares que aparecen y desaparecen en el ciclo de noticias de 48 horas. La sentencia de Carvajal eventualmente llegará. Puede ser en 2026 o puede posponerse más si la cooperación continúa produciendo resultados que los fiscales consideran suficientemente valiosos. Cuando llegue, el juez tendrá sobre la mesa un caso sin precedentes en lo reciente de las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela. El hombre que sabía todo, que cooperó con todo, que entregó todo lo que tenía, ¿recibirá una reducción significativa de sentencia? ¿Pasará el resto de su vida en prisión de todas formas? ¿Hay alguna posibilidad de que la información que entregó sea tan importante que cambie radicalmente los términos del acuerdo? Son preguntas que hoy no tienen respuesta definitiva. Pero hay algo que ya está ocurriendo, independientemente de lo que pase con la sentencia de Carvajal. Los hombres que están en Caracas, los que duermen en palacios y mandan sobre ejércitos y controlan los recursos de un país entero, saben que el hombre que más sabe sobre sus vidas privadas está hablando con sus enemigos más poderosos, y eso cambia algo en el aire. Algo que no se puede medir con exactitud, pero que se siente. Una incertidumbre que no existía antes de julio de 2023. Hugo Carvajal pasó décadas siendo el hombre que vigilaba a todos los demás. El que sabía lo que nadie debería saber. El que construyó y mantuvo un sistema que se sostenía precisamente porque él controlaba la información. Hoy es el hombre más vigilado del sistema carcelario federal norteamericano, rodeado de abogados y fiscales y agentes que escuchan cada palabra que dice con una atención que él nunca dio a sus propios compros. La ironía es perfecta y también es brutal. El espía espiado, el vigilante vigilado, el hombre que durante años decidió el destino de los demás, ahora tiene su propio destino en manos de personas que tienen exactamente los mismos incentivos que él tuvo siempre. Extraer la mayor cantidad de valor posible de la información disponible antes de que el momento pase. La pregunta que flota sobre todo esto
la que no tiene respuesta todavía y que puede que no la tenga durante años. Es la más simple y la más profunda al mismo tiempo. Está Carvajal diciendo la verdad porque finalmente decidió que era lo correcto, o está diciendo lo que calcula que necesita decir para salir de esa celda, con lo que le quede de vida por delante. ¿Es esto arrepentimiento genuino o es la última operación de inteligencia de un hombre que nunca dejó de pensar como espía en Venezuela? Los que saben demasiado raramente tienen finales tranquilos. Los que se quedan son silenciados tarde o temprano. Que se van son perseguidos hasta que los alcanzan o hasta que deciden que es mejor hablar antes de que los alcancen. Carvajal eligió hablar. Si esa elección cambia algo en la historia de Venezuela es una pregunta que el tiempo responderá con más claridad de que tenemos hoy. Pero lo que ya es cierto, lo que ya no puede deshacerse, es que el archivo está abierto. El hombre que guardó esos secretos durante décadas ya no los está guardando. Sí, que cada conversación en esa sala de interrogatorio es un hilo que, cuando se jala, puede deshacer algo que llevó 20 años construirse. El jefe de los espías habló, y en el silencio que siguió, Caracas nunca volvió a sentirse del mismo modo. Si esta historia te abrió los ojos sobre cómo funciona el poder real detrás de los regímenes latinoamericanos, deja tu comentario abajo. ¿Crees que Carvajal está siendo genuino o simplemente está jugando su última carta para salir mejor parado? Para Sal, ¿cuánto crees que puede cambiar Venezuela? Enesúa Venezuela con lo que él está revelando. Opinión importa, y la conversación en los comentarios vale tanto como el video. Suscríbete si te gustó el video. Y activa la campanita, porque la próxima historia que viene tiene el mismo nivel de profundidad y los mismos secretos que nadie está contando completos.